Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Y bueno, como ya ven, en esta ocasión, una vez más, nos acompaña mi amada esposa Sharon. ¿Cómo está, Sharon? Estoy muy bien, gracias a Dios. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por haber aceptado la invitación para ayudarnos aquí con el formato de preguntas y respuestas. A mí en lo personal me encanta que estés y estoy seguro que no soy el único. Las hermanas también, y bueno, todos en general, ¿no? Pero particularmente las hermanas les agrada cuando tenemos tu presencia. Y bueno, vamos a dar la bienvenida antes de comenzar con las preguntas y respuestas. Vamos a ver quién nos está acompañando. Y bueno, si nos pueden ver y nos pueden escuchar, creo yo que sí, creo que sí nos pueden ver y escuchar, pero si me pueden confirmar, se los voy a agradecer. Saludos a Santiago Aldana, Dios te bendiga, hermano. Miguel CC, Dios te bendiga. Lidia Rosa Benítez, Dios te bendiga. Juliana Holguín, Dios te bendiga. Isma Arcia, Dios te bendiga. Hans Ronin, Dios te bendiga. Saludos hasta Chile. ¿Quién más tenemos aquí? Blanca Gómez, Dios te bendiga. Marimar, Dios te bendiga. Carlos Luna, Dios te bendiga. Camelvi RB, Dios te bendiga, hermana. Hermana, ¿qué más? Jessica Di Benedetto, Dios te bendiga. Saludos hasta la Argentina. ¿Quién más tenemos, Sharon? Tenemos María Hernández, Armando, César Rodríguez, Isma Arcía, Daniel Ballín, Urpi Villa, Eloy Barbosa, Carmen Esparza, Edna Fuentes, ya dije esa. Ana Bermejo y no sé si hay más, tal vez. Parece que sí, ¿no? Tal vez Sí. estoy seguro, ¿no? Como siempre, tal vez hemos omitido a algunos, pero bueno, todos ustedes, hermanos, sean bienvenidos. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con las preguntas? Porque siempre el tiempo se nos va y nunca alcanzamos a responder todas sus preguntas. Ya hemos tomado las preguntas, hemos estado recibiendo tanto en el chat como en nuestro punto de contacto. Entonces ya tenemos aquí bastantes preguntas que hemos preparado, que ustedes más bien nos han enviado. Y bueno, yo trataré de hacer mi mayor esfuerzo para poder dar respuesta a sus preguntas, hermanos. Bueno, vamos a también, antes de dar inicio, a animarlos. A los que no se han suscrito a este canal, les vamos a animar a suscribirse al canal. Suscríbanse, hagan clic en el botón que dice suscribir, hagan clic también en la campanilla y escojan todos los avisos o todas las notificaciones. Yo sé, hermanos, que muchos me han hecho saber que no les llegan las notificaciones. Yo les recomiendo que en su tiempo libre revisen la configuración en su canal de YouTube. Solo vayan a su cuenta de YouTube y busquen el botón que dice configuración, o en inglés dice settings, y hagan clic donde dice settings o configuración y les van a aparecer diferentes opciones. Una, les van a decir que tú escoges, ¿no? Hay una opción que dice que te avisen cada vez que tus canales donde estás suscrito o suscrita, que te avisen todos los nuevos videos. Pero si sigues dándole hacia abajo, vas a llegar a donde te pueden avisar por correo electrónico. Recuerda que tu cuenta de Google o de YouTube está asociada a un correo electrónico. Entonces, si tú vas a los settings, a la configuración de tu cuenta, tú puedes escoger que te manden todos los avisos a tu correo electrónico que tienes asociado con el YouTube o con Google. Recuerden que YouTube pertenece a Google. Entonces, eso te recomiendo para que veas quizás esa es la razón por la cual no estás recibiendo todos los avisos. Aparte que YouTube siempre ha tenido problemas. La verdad, desconozco cuál es la causa, pero muchos YouTubers se quejan de que constantemente YouTube hace de las suyas cuando se trata de mandar los avisos a los suscriptores. Pero bueno, habiéndoles hecho esa invitación, ahora sí vamos a
Vamos a comenzar. Yo aquí tengo las preguntas que me han enviado. La primera dice, la envió Santiago Rojas. Santiago Rojas me envió esta pregunta. Dice, bueno, dice el apóstol Pablo, según los datos históricos, bueno, aquí me está hablando de que hay quienes atribuyen a los bautistas que vienen desde el apóstol Pablo y que dicen que los bautistas es la verdadera denominación que viene desde los apóstoles, que ellos son la verdadera iglesia de Cristo. Y bueno, me está preguntando, ¿no? Me está preguntando sobre esta teoría. En videos anteriores ya les había mencionado sobre esta teoría. Se llama el rastro de la sangre. Es una teoría que fue diseñada por un ministro bautista de los Estados Unidos del sur, de los estados del sur en los Estados Unidos. Y se le conoce a nivel popular como el rastro de la sangre. ¿Tú has escuchado sobre esta teoría, Sharon? Sí, me criaron con... Yo recuerdo cuando fui al colegio bíblico que yo tuve que leer ese libro y tuve que hacer un ensayo sobre el libro. Así me enseñaron. Ajá. Así es. De hecho, Sí. en los Estados Unidos, especialmente, ¿no? En los Estados Unidos, entre ciertos bautistas, no todos, entre ciertos bautistas, los que son así un poco más, ¿cuál sería la palabra? Pues un poco más radicales en su actitud, ellos creen en esta teoría que se conoce como el rastro de la sangre. De hecho, aquí tengo algo preparado antes de entrar a los detalles. Bueno, en lo que encuentro aquí este visual, esta imagen, le quiero dar gracias a todos nuestros patrocinadores, a los Patreones. Les doy gracias por su apoyo, que es de gran ayuda. Gracias por su generosidad, los que pueden hacerlo. Y ya saben, como siempre, mis hermanos, todos ustedes son apreciados y valorados. Les damos gracias a todos. Muy bien. Ok, miren, ya la encontré. Aquí lo tengo. Esto que ustedes ven en su pantalla es un diagrama. Es un diagrama que ellos han desarrollado. Yo sé que es muy pequeño, quizás no alcanzan a ver con detalle, las letras son muy pequeñas, pero yo les voy a tratar de guiar. Ahí donde ven ustedes con el color negro, la franja que se divide en dos, color negro con letras blancas, esto según ellos representa el nacimiento de la Iglesia Católica. Ahí tiene de hecho la palabra jerarquía católica. En otras palabras, es una alusión a la Iglesia Católica, ¿no? Dice ahí jerarquía católica. Si se fijan, la raíz o el inicio de esta llamada jerarquía católica, como ellos así nos llaman a la Iglesia Católica, no lo tienen desde el inicio. Lo tienen, según ellos, en el año 300. Obviamente se están refiriendo al 300, me imagino, bueno, no especifican, pero lo tienen en los 300. Entonces ellos están diciendo que la Iglesia Católica sí es muy antigua, pero no viene de los apóstoles. Ahora noten en la parte de abajo hay una franja en color rojo y eso representa lo que ellos llaman el rastro de la sangre. El rastro significa como la huella, ¿no? O el camino de la sangre. Ahora tú dirás, pero ¿por qué de la sangre? ¿A qué se refieren? Es que ellos se ven a sí mismos como, ellos dicen, su teoría es esta, no, miren, para no solamente estar yo hablando, ustedes pueden leerlo ahí en su pantalla. Dice así, es una definición de esta teoría, ¿no? Es un intento de demostrar que los bautistas siempre han existido, solo que estaban escondidos, dicen ellos. Los bautistas siempre han existido desde el tiempo de los apóstoles, así es como ellos dicen, solo que estábamos escondidos porque la malvada Iglesia Católica nos perseguía. Esta teoría afirma que los bautistas son la verdadera Iglesia de Cristo. Y tú dirás, ¿y quién inventó esta teoría? ¿Quién se ha sacado de la manga esta teoría? Bueno, esta teoría, pues sí, ¿no? Como quien dice, se la sacó de la manga. Esa teoría se la sacó de la manga así como todo un buen mago. Y quizás suene un poco sarcástico, pero en la realidad es que cuando alguien inventa algo, ¿de qué otra forma lo puedes describir? Fue el señor J. M. Carroll, como pueden ver ahí en sus pantallas. J.
M. Carroll. Este señor fue un ministro bautista, descendiente de otro ministro bautista, venía de una tradición de bautistas, y él fue el que diseñó esta teoría de la cual me están preguntando. Entonces, obviamente, nada más para que se den una idea, porque alguien puede estar escuchando esto y puede decir, bueno, claro que tú lo vas a negar, pues tú eres un católico, se entiende que tienes que negar que esta teoría sea verdadera, pero para muestra un botón, esto solamente lo creen un grupo reducido de bautistas, son una minoría. En el mundo bautista, que es un mundo extenso, sobre todo en los Estados Unidos, hay diferentes tipos de bautistas. La gran mayoría de bautistas no creen esta teoría. Es una minoría. Ahora, muchos están influenciados por esta teoría. Si a muchos bautistas les preguntas, oye, ¿tú crees la teoría del rastro de la sangre? Muchos te van a decir, ¿qué es eso? Quizás no la conocen por nombre, pero ya cuando te empiezan a dar sus explicaciones, si tú les preguntas acerca de la historia, te van a dar una versión muy semejante a esta teoría del rastro de la sangre. Entonces, la prueba está de que la gran mayoría de bautistas y la gran mayoría de protestantes no creen esto. Por ejemplo, los bautistas del sur, que esos son los bautistas más numerosos, los bautistas del sur no creen. Ellos no creen en esa teoría. De hecho, ellos dicen es ridículo, porque es que lo es. Porque en esa teoría, hermanos, ellos, si tú dices, bueno, ¿a quiénes están incluyendo en esta línea que ellos dibujan? Ahí en esa línea del rastro de la sangre, en esa franja en color rojo que se presenta en ese diagrama. Bueno, ellos incluyen a grupos herejes, grupos que cualquier protestante considera herejes, como los montanistas, como los perdón si lo mal pronuncio, los paulasianos. Los paulasianos incluyen a otros grupos ya mucho más tardíos, como los valdenses, como los albigenses. En otras palabras, cada grupo que se desvía de la iglesia y que tiene algunas creencias que son semejantes a las de ellos, a las de los bautistas modernos, ellos lo incluyen en su árbol genealógico, por decirlo así. Pero la gran mayoría de protestantes, incluso la gran mayoría de bautistas, no creen en esa teoría del famoso rastro de la sangre. Dice Mónica Martínez, si en realidad estaban escondidos los bautistas, que muestran pruebas con historia y Biblia de lugares y fechas donde estuvieron. Sí, así es. De hecho, mira, ¿me pasas ese libro, el blanco después del verde? Ajá, ese. Sí, ellos intentaron. Esta es una buena observación que está haciendo la hermana Mónica. Y ellos saben que es necesario no solamente presentar una teoría, sino se vuelve una necesidad a fundamentar la teoría. Tratar al menos de dar una explicación. Y sí lo intentaron. Aquí tengo este libro. Este libro no lo escribió el autor original de la teoría, el señor J.M. Carroll. Este libro lo ha escrito C.L. Neal. Se escribe Neal, N-E-A-L, Neal. C.L. Neal o C.L. Neal. Ahí está. Yo sé que no van a alcanzar a ver, pero se llama Los Bautistas a través de los siglos. Y este libro, yo tengo una anécdota sobre este libro. Ya lo mencioné en un video anterior, pero bueno, de hecho, aún tiene las iniciales. Tiene las iniciales del instituto, del instituto bíblico, donde yo daba clases y donde yo fui director. Aquí está, Instituto Bíblico Bautista Fundamental. Eso significa IBBF, Instituto Bíblico Bautista Fundamental. ¿Y por qué lo tienes tú? Bueno, yo hice una donación muy grande y la donación de libros que di estaban marcados, pero bueno, al último me quedé con este. Pero bueno, este libro de los bautistas a través de los siglos es eso, es un intento, pero un día yo estaba, cuando todavía yo era un bautista fundamental e independiente, estaba yo como director en el instituto y estábamos en la biblioteca. Yo estaba supervisando a los estudiantes. Ellos estaban, porque eran estudiantes internos que ellos vivían ahí en la propiedad. Era una especie de un rancho, una ranchería en las afueras de la ciudad, una área rural, muy bonita, por cierto. Sí. Y de hecho tengo bonitos recuerdos de mi tiempo en ese lugar, la verdad.
independientemente, ¿no? Que ahora me doy cuenta que estaba equivocado en muchas cosas. Pero un día yo estaba ahí con los estudiantes, con los internos, y me puse a hojear este libro. No, realmente no había tomado el tiempo de hacerlo. Me puse a hojearlo y me di cuenta que aquí se estaban incluyendo grupos que yo ya sabía, aún como protestante, que eran grupos herejes, grupos que creían cosas que yo como bautista no creía. Pero Ujú. aquí los incluían como parte de nuestros ancestros bautistas. Y yo decía, no puedo creer, ¿cómo puede ser posible? Y eso me despertó la curiosidad. Pero cuando tú estás muy envuelto en una tradición protestante, sobre todo si estás trabajando de tiempo completo en la iglesia, y pues ese era mi caso, ¿no? Después como que me olvidé, pero ahí se me quedó en la cabeza. Después, cuando comencé a interesarme en la historia, pues me acordé de este libro y ya después me di cuenta, mucho antes de ser católico, me di cuenta que pues no tenía sustento. Entonces, bueno, esa es una pequeña anécdota, ¿no? Y yo por otro lado, yo creciendo con ese libro, yo lo creía, pues no sabía otra cosa y realmente pensaba que existían bautistas escondidos por los siglos y por la Iglesia Católica que era muy mala. Así me enseñaron y así creía hasta que empezamos a, por primera vez, realmente profundizarnos en la historia de la Iglesia. Sí, yo de hecho que la verdad nunca estuve completamente, como se dice, ¿no? A bordo, realmente nunca me subí a ese tren del todo completamente, pero sí recuerdo que, pues sí me quedaba pensando y decía, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿dónde estaban? O sea, ¿cómo que estaban escondidos? Aparte, si estaban escondidos, ¿cómo sabes que estaban escondidos? O sea, como tú dices, ¿no? O como Sí, dice, o como pregunta la hermana Mónica, ¿no? Pues ¿dónde están las pruebas? Pues la sí. respuesta es que no hay pruebas. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Voy a continuar. Bueno, después, David nos pregunta, ¿cómo demostrar que Jesús sí tomaba vino? Bueno, esto David lo pregunta porque hay ciertos protestantes, no todos, que ellos dicen que no se debe celebrar lo que ellos conocen como la Cena del Señor, que no se debe celebrar la Cena del Señor, lo que para nosotros es la Sagrada Eucaristía, que no se debe celebrar con vino, sino que debe ser jugo de uva. Entonces, ahí la premisa es de que Jesús no tomaba vino, porque ellos relacionan el vino con la borrachera. En Ujú, ciertas tradiciones, hablar de vino, hablar de bebidas alcohólicas, como puede ser una cerveza, un vino, es casi idéntico o sinónimo de borrachera. ujú, Entonces, se ven en la necesidad de decir, como Jesús era un bautista, como Jesús era un pentecostal, y menciono bautista o pentecostal porque son los grupos que tienen esta filosofía, ¿no? Porque la gran mayoría de protestantes, luteranos, anglicanos, presbiterianos, ellos no tienen ningún problema. Para ellos no necesitan demostrar que Jesús no tomaba vino. De hecho, su cena del Señor, ellos utilizan vino. Pero hay grupos como pentecostales, bautistas, los no denominacionales, que ellos tienen esta idea, ¿no? Esta filosofía, esta forma, esta cosmovisión, esta forma de ver el cristianismo y ver la vida. Y para ellos el alcohol, o sea, una cerveza, una copa de vino, es sinónimo de borrachera. Por lo tanto, Jesús no tomaba eso. Por lo tanto, la institución de la Eucaristía o la Cena del Señor tuvo que haber sido con jugo de uva. Y aquí me preguntan, ¿cómo podemos demostrar? Bueno, esta pregunta, en la realidad, el hermano que me la preguntó, creo que es católico, él mismo la respondió, ¿no? Porque él me preguntó, aparte del pasaje donde a Jesucristo se le acusa de ser un bebedor. En otras palabras, si Jesús no hubiese tomado vino, ¿por qué se le acusó de ser un bebedor? Número uno, el vino era parte de la dieta de los judíos. Por ejemplo, en muchos países parte de la dieta a la hora de comer tienen su Coca-Cola o tienen su Pepsi-Cola. Bueno, no estoy haciendo promoción aquí a ninguna compañía, pero tienen su Coca-Cola, ¿no? Tienen su Coca. Bueno, en la cultura judía, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no existía la Coca-Cola.
Entonces su bebida era el vino o el fruto de la vid, que dicho sea de paso, algunos piensan que la expresión bíblica, el fruto de la vid, ellos creen que significa jugo de uva, pero en la realidad es todo lo contrario. El fruto de la vid es el vino. Sí. Eso lo puedes ver en cualquier enciclopedia de la Biblia o diccionario bíblico. Yo no sé, realmente es una idiosincrasia querer afirmar Sí. que Jesús y los apóstoles y los judíos o los cristianos de su tiempo no tomaban vino. Entonces, pero bueno, aunque el hermano que me mandó la pregunta, él mismo realmente ya tenía la respuesta. Quizás él me decía, aparte de ese versículo, ¿no? Simplemente estudiando lo que son las costumbres en los tiempos de Jesús. Hay un libro que aún los protestantes lo tienen, que se llama Costumbres judías en los tiempos de Jesús. Y en ese mismo libro se demuestra esto. Lo interesante es que ellos lo usan, pero, o sea, no puedo entender, o sea, tienen libros que si los leyeran y los creyeran, ahí está la respuesta. Pero este libro se usaba en los bautistas en los cuales yo pertenecía. Y ahí claramente se dice que era vino. Pero ellos no, de todas maneras lo niegan. Dicen que no, que debe ser jugo de uva, ¿no? No sé si tienes algún pensamiento. No, nada más que me acuerdo una vez, no sé si te acuerdas, una vez que cuando éramos bautistas y me acuerdo del pastor dar todo un sermón sobre ese tema diciendo que es malo, pero realmente la Biblia nada más dice que emborracharse es Sí. malo, pero no dice que tomar una copa de vino, eso no es malo. O algunas veces hay quienes van a decir, por ejemplo, hay quienes dicen que la Biblia no prohíbe tomar una copa de vino o una cerveza. Incluso te van a decir no es pecado tomar una cerveza o tomar un poco de vino con medida. Eso no es malo. Sin embargo, a la hora de hablar del tema, predican y hablan como si sí fuera malo. O sea, si les Sí. preguntas directamente te van a decir que no. Pero ya a la hora de estar en el púlpito ya es como que sí. Pero bueno, son ya idiosincrasias, ¿no? Son formas que ciertos grupos tienen, ¿no? Bueno, entonces simplemente, ¿cómo podemos demostrar que Jesús, cuando instituye la cena del Señor, que de hecho, hablar de la cena del Señor, no es incorrecto, la Biblia utiliza esa expresión, no utiliza la expresión Santa Cena, utiliza la expresión Cena del Señor, pero teológicamente hablando, lo más apropiado, lo más correcto es hablar de la Sagrada Eucaristía, la Santa Eucaristía, ¿verdad? Que sabemos que es un sacramento, porque confiere gracia, ¿ok? Les digo esto porque si ustedes leen libros de teología católica, si ustedes leen la teología dogmática, se utiliza por razones de estudio esta expresión también, la Cena del Señor, cuando se trata de hacer exégesis de los pasajes bíblicos, ¿no? Pero ya teológicamente hablando, es la Sagrada Eucaristía, es el sacramento de la Eucaristía. Aquí dice Hans Castro, dice, de hecho los fariseos acusaron a Jesús de ser borracho y comilón, así que eso nos dice que Jesús bebía vino. Wow. Y eso es una buena observación, ¿no? Sí. Porque ahorita estamos hablando de estos grupos que para ellos hablar de una cerveza, hablar de una copa de vino es sinónimo de borrachera. En otras palabras, son muy legalistas. Es lo que se conoce como el fariseísmo o el legalismo. Pero es interesante la observación que hace nuestro hermano Hans. Es cierto, fueron los fariseos que, hay que decirlo, ¿no? Fariseo se ha vuelto sinónimo de hipócrita y de legalista, ¿no? Pero no todos los fariseos eran así, pero la gran mayoría se les hizo fama, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Crea fama y échate a dormir. Una vez que desarrollas una cierta fama, ya se te va a quedar, ¿no? Bueno, así se les quedó a los fariseos. Pero sí es interesante lo que dice Hans. Hans nos está recordando que fueron precisamente los fariseos los que acusaron a nuestro Señor Jesucristo de ser un borracho, porque eso significa la palabra bebedor. Ahora, el Señor no era un borracho, obviamente, ¿no? Obviamente, pero él no tenía esa mentalidad fariseica y legalista. Para él, en la mente del Señor Jesús, tomar vino en la comida no era sinónimo de ser un borracho, ¿verdad? Como algunos
infieren. Sí, dice Eduardo Matías en 1 de Timoteo 5:23. A causa de tus frecuentes malestares estomacales, no bebas agua sola, toma un poco de vino. Eso también es interesante, que si San Pablo o los apóstoles tuvieran esta mentalidad legalista o en la mente de ellos tomar una copa de vino es sinónimo de borrachera, jamás de los jamases le hubiesen recomendado, en este caso a Timoteo, que tomara vino. Porque el agua, muchas veces en los tiempos bíblicos, el agua no era la mejor. Y el vino, por sus propiedades, pues no tenía las impurezas que algunas veces ciertas fuentes de agua sí tenían, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar aquí con la siguiente. Alejandro nos pregunta sobre el hombre que murió junto al Señor, al lado de la cruz. Dice, ¿cómo se salvó si él no tuvo obras? O sea, en otras palabras, no se bautizó. Y este es un argumento que utilizan mucho, que me acuerdo que cuando nosotros salimos a tocar puertas, cuando éramos bautistas, que yo creo que casi cada vez que platicaba con alguien, usé este versículo. ¿Tú lo llegaste a usar? Sí, lo usaba seguido, sí. Sí, lo que sucede es que, de nuevo, ¿no? Ciertos grupos, como los bautistas y los pentecostales, y es que esos son los grupos que más abundan entre hispanos, ¿no? Ya sea en los Estados Unidos o en Latinoamérica. Estos grupos dicen que el bautismo no confiere la gracia de Dios, que el bautismo no es ni siquiera necesario para ser salvado. Y yo lo llegué a creer, obviamente. Sharon ya confesó su pecado, ¿no? Ya Sharon está haciendo las confesiones de Santa Sharon aquí. Y obviamente eso creíamos porque así nos instruyeron. Entonces ellos dicen que no, que el bautismo no es necesario para la salvación. Y el argumento que utilizan es el ejemplo del ladrón. El ladrón que murió al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen, ¿ves? Él no se bautizó. Él no fue a la iglesia. ¿Ves? La iglesia ni siquiera es necesaria para la salvación porque él ni fue a la iglesia, no se bautizó, él no hizo las obras corporales, no hizo las obras de caridad, no hizo todo eso. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, eso que ellos hacen es hacer una extrapolación. ¿Qué significa extrapolación? Tenemos dos polos. En un lado, lo que hacen es lo siguiente. En un lado tienes la regla y en el otro lado tienes la excepción. Toda regla tiene una excepción, ¿verdad? Bueno, tienes la regla y tienes la excepción. Tienes la forma ordinaria de hacer las cosas y también hay una forma extraordinaria para ciertas circunstancias especiales. Pero lo que ellos hacen es una extrapolación. Ellos invierten el orden y acá está la regla y acá está la excepción. Ellos la invierten y hacen de la excepción la regla. ¿Cuál sería la excepción en este caso? En este caso la excepción es el ladrón que no fue bautizado. ¿Y cuál es la regla? La regla es lo que Jesucristo ordenó. Id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la regla, porque salió de la boca del mismo verbo de Dios. Y también es la regla en el libro de los Hechos. Incluso uno de mis profesores en el seminario bautista donde yo estaba estudiando, él dijo, en la Biblia no existe tal cosa como un cristiano que no esté bautizado. En otras palabras, él dijo que en la Biblia los cristianos todos son bautizados. En el momento que te bautizas, en ese momento estás siendo iniciado en la vida cristiana. Y eso es verdad. Entonces, los grupos que están enseñando que el bautismo no es necesario, están invirtiendo las cosas, están haciendo de la excepción la regla. Y quiero mencionar que también que sigue siendo lo mismo a lo que la iglesia enseña. Porque la iglesia enseña si alguien tiene el deseo de bautizarse, pero por algo sucede que se muere o algo, pero no pudo, todavía se salva esa persona, tiene el deseo, entonces no ha cambiado nada.
Sí, Sí. y es que también ellos tienen esa teología porque para ellos en su mente el bautismo es una obra. Ujú, ujú. Entonces, como en la teología protestante heredada de Martín Lutero, tienen muy impregnado eso en su alma, en su memoria colectiva, por así decirlo. Entonces ellos es una falacia. Es como decir, el gato negro. Ese gato es negro. El mal se representa con el color negro. Por lo tanto, ese gato que es negro, es un gato malo. Esa es una falacia. Es lo mismo. Ellos dicen, el bautismo es una obra y la salvación no es por obras. Por lo tanto, el bautismo no es necesario para la salvación, porque sería creer en lo que ellos llaman una salvación por obras. Pero obviamente eso es una falacia. Pero bueno, aquí podemos hablar ahora sobre esto, pero la Biblia claramente y directamente, de manera literal, palabra por palabra, dice que el bautismo sí es necesario. Me vienen a la mente ejemplos como San Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 37 al 39. Después de haber predicado, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para ser salvados? ¿Qué debemos hacer? Y él contesta, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En otro pasaje dice, también en una de las cartas de Pedro, dice que el bautismo nos salva. También San Pablo en Romanos capítulo 6 dice que nosotros morimos al viejo hombre y nacemos de nuevo por medio del bautismo. Romanos 6:4. Eso está en toda la Biblia. Pero bueno, vamos a continuar. No sé si hay algún comentario relacionado con esto, o si no para ir a la siguiente, Nomás ¿no? alguien dijo, pintores, dijo, en emergencia se puede bautizar sin agua. Entonces, hay excepciones, como Sí, lo claro. que está diciendo. Así es. Eso a mí, cuando yo estaba estudiando el catolicismo, algo que a mí me ayudó a comprender muchas cosas que como protestante, como bautista, yo no entendía, fue entender que hay una manera ordinaria, lo que es la regla, ¿no? Pero también hay una manera extraordinaria en caso de emergencia. Ese Sí. es el caso del ladrón en la cruz. Me acuerdo la primera vez que me lo explicaste, y yo dije, sí tiene mucho sentido eso, así es la vida es llena de excepciones a la Sí. regla. Entonces, Ahora, ¿cómo vas a esperar? O sea, ¿cómo se te ocurre hacer una teología del ladrón, de la experiencia del ladrón en la cruz? Obviamente no se bautizó no porque no era lo correcto. No se bautizó porque no no tuvo la pudo. oportunidad de hacerlo. Sí. No porque, en otras palabras, te quieren dar a entender como que si el ladrón en la cruz era anticatólico. Ujú. Como que si el ladrón en la cruz estaba en contra de la teología católica y por eso no se quiso bautizar. No, el bautismo no salva. No, pues eso no es así. O sea, si alguien da esa respuesta, si alguien quiere decir que el ladrón en la cruz no se bautizó porque estaba rechazando la teología católica, pues le tienes que decir pues que está muy equivocado, porque esa no es la situación, ¿verdad? También, Ujú. también nos comparte el soldado romano, el 1 de Pedro 3:21, que Ujú. dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Exacto, ese es el pasaje al que me referí, ¿verdad? El bautismo que corresponde a esto, refiriéndose, porque ahí San Pedro está comparando las aguas del diluvio, del pacto con Noé, el pacto noético, está comparando las aguas del diluvio que destruyeron la antigua creación y purificaron, las está comparando con las aguas del bautismo, Bautismo. que también, por decirlo así, destruyen el viejo hombre y nos hacen nacer de nuevo. Y ahí está en la Biblia. Entonces, muchos dicen que son 100% bíblicos, pero cuando les muestras estos pasajes, como que se les olvida que son 100% bíblicos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por así decirlo. Vamos a seguir a la siguiente pregunta, ¿no? Luis Ordaz nos mandó la siguiente pregunta. Dice, he visto algunos testimonios de ex testigos y en algunos, se refiere a los testigos de Jehová, que dejaron de serlo,
ex testigos de Jehová. Y en algunos casos ellos dejan la religión del todo, o sea, la dejan a un lado y se hacen o ateos o agnósticos o se van a una forma de espiritualidad así como no cristiana, ¿no? Como tipo nueva era o alguna espiritualidad tipo yoga, algo así, ¿no? Oriental. Y él pregunta que, pues, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Incluso también aquí dice, ¿a qué se debe que no busquen la verdadera religión? Y esta es una buena pregunta que nos hace Luis Ordaz. De hecho, es algo que yo me di cuenta también cuando estaba investigando el catolicismo. Yo empecé a darme cuenta que no solamente la secta de los testigos de Jehová, pero me di cuenta que otras sectas que también así son muy radicales, especialmente las sectas radicales, como oprimen a sus miembros, les dan una buena lavada de cerebro y tienden a ser muy legalistas porque el control es algo que se utiliza en estos grupos. Entonces, cuando estas personas descubren que toda su vida habían estado en una secta, que toda su niñez, toda su adolescencia, su juventud, se les fue, la vida se les fue en una secta y ni siquiera lo sabían. Entonces ellos reaccionan yendo al extremo contrario. Es lo que se le llama el efecto péndulo, el efecto de péndulo, que significa ir de un extremo al otro extremo. Y eso se debe a que quedaron muy lastimados. Cuando hablo de las sectas me refiero a las más radicales. Gracias a Dios, no todo el protestantismo es una secta radical. Hay sectas que son muy radicales, que oprimen mucho a las personas, Sí. que ejercen sobre ellos un control bárbaro, ¿no? O sea, literalmente manipulan a sus miembros. Entonces, muchos testigos de Jehová, cuando se dan cuenta que estuvieron engañados, entonces ellos asumen que el cristianismo o que la religión cristiana los defraudó, se sienten defraudados. Obviamente se trata de la teología de ellos, se trata de la teología de los testigos de Jehová o mormones. Esto sucede en testigos de Jehová, mormones o sectas así de plano como tipo luz del mundo, así que son muy Sí, radicales, no muy sí. opresores. Y no sé si tienes Pues algo. nunca se me va a olvidar la vez que escuchamos el testimonio del joven que era testigo de toda su vida y que se empezó a dar cuenta que pues estaba engañado. Pero lo triste es que al final de su testimonio, no sé decirlo testimonio, pero dijo que era ateo, no sabía qué creer, no estaba seguro si realmente había un Dios. Pero se me hizo tan triste escucharlo decir que yo di toda mi vida, toda mi juventud, todos mis años, mis mejores años di a esta secta. Y es porque allí en ese grupo das tu vida. Todo tu tiempo extra va allí. Si estás realmente aceptado, si quieres ser realmente parte del grupo. Y yo pienso que es eso, porque das todo tu ser y luego te das cuenta que no era cierto. Como dice José, te causa una reacción opuesta, como que no es posible, no es cierto nada de lo que me dijeron. Entonces, Sí, terminan lastimados, terminan agotados. Y la verdad, pues hay que orar por ellos, hermanos. Hay que orar. ¿Se dan cuenta? Obviamente todos los cristianos no católicos necesitan darse cuenta, ¿no? Que hay una iglesia fundada por Cristo, pero especialmente los que están en sectas así radicales, ellos son los que más necesidad tienen. y por lo mismo, yo creo que son ellos que más paciencia y misericordia necesitan de nosotros. Yo creo que nosotros, cuando estamos tratando con alguien de ellos, no importa cómo nos tratan, pero yo pienso que tenemos en mente eso, que están siendo muy engañados y que nosotros, si realmente queremos ver su conversión, tenemos que tener hasta paciencia extra con ellos, misericordia extra. Sí, porque se supone que nosotros podemos ver cosas que ellos no pueden ver. Nos damos cuenta de cosas que ellos no se dan cuenta. Entonces, la prudencia, por decirlo así, tiene que caber en nosotros.
Porque si nos ponemos al tú por tú, estamos demostrando que en la realidad solamente estamos teniendo un deseo de pelear. No van a ver que tenemos algo extra o algo diferente mejor. Sí. Ujú, así es. Y bueno, solo quiero hacer un comentario a la segunda parte de la pregunta que decía que por qué se hacen algunos ateos y agnósticos. Yo se lo atribuyo, una, a que quedan muy, muy lastimados, ¿no? Pero dos, se lo atribuyo a lo de la sola escritura, a lo del dogma protestante de solo la Biblia. Porque ese dogma te lleva al relativismo, te lleva a una postura donde no hay realmente una verdad. Los testigos de Jehová dicen una cosa, los bautistas dicen otra cosa, los pentecostales dicen otra cosa, los metodistas una cosa, los anglicanos, los luteranos, los congregacionalistas, los menonitas, etcétera, 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 dicen algo distinto. Eso se llama relativismo teológico. ¿Qué significa el relativismo teológico? Significa que no hay una verdad absoluta. Yo tengo mi verdad, Sharon tiene su verdad y todos los hermanos que están en el chat también tienen una verdad diferente. No hay algo absoluto, como dice el dicho popular, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Entonces, como esas personas que vienen del mundo protestante vienen operando bajo el paradigma de sola escritura, entonces ellos entonces ya están programados de que no hay verdad. Sí. Y por eso muchos terminan siendo agnósticos. No todos llegan a ser ateos, pero muchos se hacen agnósticos. Alguno preguntará, ¿qué es eso? ¿Qué es un agnóstico? Un agnóstico es alguien que te va a decir que existe la posibilidad de que sí haya un Dios, pero si acaso hay un Dios, pues no lo podemos saber. No podemos tener una relación íntima con este Dios. No podemos tener acceso a una verdad absoluta. Por un lado, no llegan al extremo de los ateos de negar contundentemente la existencia de un Dios, pero se quedan como a medias, como a la mitad del camino. Y eso es por lo mismo. Yo se lo atribuyo, número uno, a que salen muy lastimados de su secta. Y número dos, lo atribuyo al paradigma protestante de solo la Biblia que te conduce al relativismo. Dice Mónica que tiene el primo de mi esposo está en las garras de los testigos y solo se la pasa encerrado estudiando y ya está tramado. No reacciona bien, lo tienen adoctrinado. Sí, así Es lo que es. sucede. Así es. Y bueno, yo aquí voy a decir algo. Cuando yo ya estaba a punto de convertirme, de hacerme católico por convicción, y creo yo que Dios me estaba llevando, obviamente, ¿no? Pero yo conforme iba avanzando y avanzando y avanzando, y aún después de convertido, cada vez me iba dando y me iba dando cuenta que a pesar de que en el grupo en el que yo estaba no era quizás tan radical como los testigos o los mormones o la luz del mundo, pero conforme te vas convirtiendo, te vas dando cuenta que había ciertas pinceladas, ciertos rasgos semejantes a los de estos grupos de los que estamos hablando. Por ejemplo, el asunto de que en el grupo que nosotros estábamos, que hay que decirlo, no todos los bautistas son iguales, pero en el grupo en el que estábamos, yo creo que sí está entre los grupos de los bautistas de los que son un poco más radicales, ¿no? Pero prácticamente ahí se duda de la salvación hasta de los otros protestantes. Por ejemplo, para darles una idea, en la primera iglesia bautista en la cual yo estuve, era una iglesia que pertenecía a los bautistas del sur. Estaba afiliada a los bautistas del sur en los Estados Unidos, a pesar de que estaba en Tijuana, que es la frontera en Tijuana, México, pero estaba afiliada a los bautistas del sur. Y cuando yo llegué a la otra iglesia, mi segunda iglesia, la iglesia bautista fundamental, que esa es la que les estoy diciendo que son más así, ahí yo escuchaba comentarios donde ellos decían, ponían en tela de juicio, ponían en duda que los bautistas de la convención, de donde yo venía y las demás convenciones, ponían en duda de que fueran salvos, de que ellos decían que no, que era muy dudoso que ellos fueran verdaderamente cristianos. Entonces, para darles un ejemplo, cuando yo empecé a descubrir el catolicismo, cuando comencé a descubrir la fe católica, me fui dando cuenta de cómo
la tradición a la cual yo pertenecí tenía muchas similitudes con otros grupos que hasta yo como protestante clasificaba como sectas. Pero yo mismo en mi propio grupo también teníamos Sí, nuestra cierto. propia versión, ¿no? Sí, cierto. Dice Gaudens que se hacen ateos porque primero les hacen creer que gran parte del cristianismo está tergiversado y que solo ellos, los testigos, rescatan lo verdadero. Ujú. Entonces, o el testigo está en la verdad o todo es falso. Sí, así es. Pero bueno, yo sé, podemos, este es un tema profundo, ¿no? Este, quiero decir dos cosas antes de irme a la siguiente pregunta. Estamos ahorita hablando del control, ¿no? Sí. Estamos hablando de cómo los oprimen. Estamos hablando de cómo los radicalizan. Al mismo tiempo, hermanos, recuerden que cada cosa que estoy diciendo tiene que ver con el sistema. Ujú. Tiene que ver con la esfera donde los tienen atrapados. Al mismo tiempo, hermanos, nosotros debemos de tener compasión de las personas. Aunque yo sé que muchas veces ellos van a ser agresivos Sí. contra la iglesia y yo sé que no somos de piedra, yo sé que uno como católico siente cuando atacan a nuestra Madre, la Virgen María, cuando atacan la preciosísima Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de nuestro glorioso Señor Jesucristo, Mm. uno siente. Pero recuerden, hermanos, ellos están atrapados. Como dijo San Pablo, que debemos tener compasión de ellos. Hay un pasaje donde dice, por si quizás Dios les conceda que se escapen del lazo del diablo debajo del cual están cautivos. Mm. Están cautivos. Sí. Tenemos de tener amor y compasión y paciencia, hermanos. Obviamente, ¿no? Habrá momentos en los que hay que decir hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí. Te pido que respetes. No puedo escuchar si de plano la persona está blasfemando, pues retírate, ¿verdad? O algo, pero siempre no te enredes en las peleas. Ujú. Sí se necesita mucho, la verdad. Yo mismo, todos lo necesitamos, hermanos. Sí. Ok, hermanos, tengo aquí a Hugo Carrillo. Hugo Carrillo pregunta, dice, Jesús dijo cuando Jesús estaba delante de Pilato, Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Porque Jesús estaba hablando de que él vino a dar testimonio de la verdad. Y Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? A lo cual nuestro Señor Jesucristo contestó, yo soy la verdad. Y este hermano, Hugo Carrillo, me está preguntando qué quiso decir Jesús con esto. Bueno, esa es una pregunta interesante. Obviamente aquí podemos aprender diferentes cosas. Podemos aprender que la verdad, más que un conjunto de doctrinas, más más que un libro de teología, por así decirlo, es una persona. La verdad es una persona. Cuando Jesús le responde a Pilato con esas palabras famosas, ¿no? Yo soy la verdad. Y es interesante que ahí ya el relato bíblico ahí para. Ya no sabemos si después hubo alguna respuesta de Pilato o no la hubo. Ahí, o sea, como que se queda como en suspenso. Pero lo que podemos aquí ver es que la verdad es una persona. Por Mm. ejemplo, hablamos de la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios puede tomar forma oral o puede tomar la forma escrita. Es la Mm. Sagrada Escritura. Por eso le llamamos Sagrada Escritura. Escritura. Significa que también hay algo sagrado que no está escrito. De hecho, ese es un buen punto para los que no creen en la Sagrada Tradición. Dile, ¿por qué le llamas Santa Escritura? O por qué, de hecho, en la misma Biblia se le llama las Santas Escrituras. ¿Que hay algo que es santo que no está escrito? ¿Que hay algo que es sagrado que no está escrito? La respuesta es sí. Siempre ha sido así. Antes de la ley de Moisés, antes de que tuviéramos el Antiguo Testamento, ya había palabra de Dios que se iba pasando de una generación a otra. Y en tiempos de Jesús, todo se enseñaba por predicación, por sermones, de manera oral. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Entonces, hablamos de la palabra de Dios para referirnos a la Biblia o a la Sagrada Tradición. Pero más allá debemos entender que la palabra de Dios es Jesucristo. Jesús es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y aquella palabra
se hizo carne. La palabra de Dios es Jesús, por eso a Jesús le llamamos el verbo de Dios, que es en latín, es una palabra latina, el verbo, verbum. ¿Okay? El verbo de Dios, o en griego, el logos. El logos de Dios, la palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Jesús. ¿Qué es la verdad? Por eso Jesús contesta, yo soy la verdad. Entonces, pienso yo, eso puede ayudar un poco, ¿no? No sé si hay algún comentario sobre esto, sino para ir a la siguiente. Sobre esto no he visto un comentario. Aprovecho para animar a los que no se han suscrito al canal. Suscríbanse, hermanos. Les animamos a suscribirse al canal. Hagan clic en la campanilla y escojan todos los avisos o hay una opción donde les da a escoger qué tipo de avisos quieren recibir. Y yo les recomiendo que escojan todos. Suscríbanse al canal. Los que no le han dado like, pues también les animamos. Denle like. Es una manera de apoyarnos. Porque si ustedes dan like, significa que YouTube va a detectar que este contenido es recomendable para otras personas, ¿verdad? Muy bien. Tengo aquí otra pregunta. Rosy Díaz. Rosy Díaz nos dice, alguien por ahí me dijo que en cada altar de las iglesias católicas hay restos o reliquias de algún santo. ¿Es verdad? Porque yo pensaba que esto solo sucedía en el Vaticano, o sea que solo había reliquias en el Vaticano, como por ejemplo la tumba de San Pedro o de otros santos. La respuesta es sí. En los altares de las parroquias es tradición en la Iglesia Católica tener reliquias de los santos, refiriéndome a algo que perteneció al santo, ¿no? Algunas veces puede ser una reliquia de algún fragmento de su hueso, de algún hueso, puede ser algo que perteneció. Hay diferentes tipos de reliquias. También en algunas parroquias tienen incluso tienen, por decirlo así, perdón si no estoy utilizando la palabra correcta o canónica, pero tienen tumbas donde tienen el cuerpo de ciertos santos, como mencionó aquí Rosy. A ella se refirió a la tumba de San Pedro, ¿no? Entonces, en este caso, la Basílica de San Pedro no es la única que tiene una reliquia o un santo, sino que en todo el mundo, estoy seguro que ahorita ya varios de los que nos están escuchando han de estar pensando en alguna parroquia donde tienen el cuerpo de un santo, la tumba, ¿no? Por decirlo así. De hecho, nosotros cuando nos convertimos, a ver, Sharon, te voy a dejar que tú lo cuentes. No, que la parroquia, nuestra primera parroquia, donde me confirmaron, sí tenían los restos de dos santos en frente de la iglesia. Y sí se me hacía muy raro al principio, pues, ¿qué están haciendo? Pero ahora puedo entender mejor por qué eso de las reliquias, pero sí, al principio sí era. Yo también recuerdo cuando porque esta fue nuestra primera parroquia, Sí, ¿no? Cuando nos convertimos. Mi primera experiencia. Así es. Esto es en la ciudad de Louisville, en Kentucky, en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Recuerden que yo estaba en Kentucky porque yo estaba haciendo una maestría en divinidades, en un seminario teológico bautista. Y fue allá precisamente donde nos convertimos. Y fue ahí donde tuvimos nuestra primera parroquia. Y esta parroquia, que de hecho están a punto de hacer una basílica menor. Hay basílicas mayores y hay basílicas menores. Y esta iglesia la van a hacer una basílica menor. Es una iglesia histórica. Pero bueno, también recuerdo que ahí tenían no tenían uno, tenían dos santos. Tenían ahí sus cuerpos, me quiero acordar, no sé si eran incorruptos, porque algunos santos tienen un cuerpo incorrupto, que nunca, no pasaron por la corrupción. No sé, ahí entra, eso ya está arriba de mi liga. Yo no sé cómo explicar todo esto. Hay expertos que se dedican a esto. Pero bueno, ahí tenían dos. Y sí recuerdo que la primera vez, pues recuerden, yo era nuevecito, porque a pesar de que yo crecí católico, recuerden, yo estuve fuera de la iglesia muchos años.
Entonces cuando llego y veo que tienen, sí me acuerdo que así como que me quedé así como que, así, ¿no? Como, así como diciendo, ay, y aquí, y aquí Bueno. qué es esto, ¿no? Pero después, conforme vas, de hecho eso me encanta a mí de la fe católica, que la fe católica no es todo así como que muy espiritualoide. No Ajá. es así como que todo está en alguna parte del espacio exterior, todo está en la cabeza, sino que la fe católica es lo que se puede llamar como algo holístico. No, Sí, no sé si estoy utilizando es algo sí. integral. Integra todo, integra lo espiritual con lo material, porque así Dios nos hizo. Dios no, en el relato del Génesis, Dios no solamente sopló. Antes de soplar, ¿qué hizo Sharon? Antes de soplar, Él creó, creó. sí. Y lo hizo con su palabra, ¿no? Ujú. Él creó, no solo sopló el espíritu en el hombre, sino que él formó al hombre. ¿Se fijan? Ujú. Las dos cosas tienen como su autor a Dios mismo, Sí, a su creador. El cuerpo, lo material, y también el espíritu, lo espiritual, el ujú. alma. Entonces, la fe católica sí es. La fe católica se va a expresar en toda la experiencia humana. Y los mismos cuerpos de hombres que vivieron una vida santa son valorados, son apreciados, son venerados. Es algo muy bonito cuando Sí. uno lo entiende. Pero cuando llegas con una mente protestante, pues sí, lo vas a ver así como que, ay, Ay, tengo que ser sincera. Cuando la primera vez que cuando fuimos a un retiro yo todavía era bautista, pero fuimos a un retiro de gente que se habían eran conversos y que allí tenían el agua bendita antes de entrar la capilla. Se me hacía tan rara tocar el agua, porque yo era tan acostumbrada a todo siendo espiritual, que no pude poner mi dedo en el agua porque sentía raro. Es algo que es tan opuesto a la mente protestante usar material. era algo muy misterioso. Ajá, sí, y se me hizo como que no puedo hacer eso. Pero, pues ya, ahora sí, pero pues para que puedan entender Sí. cómo piensa un protestante que lo físico no tiene nada de valor. Ahora, hay que decirlo, nuestra tradición de la que venimos es bautista y bautista un poco radical, pero hay que decirlo, algunos otros protestantes que le llaman de iglesia alta, como anglicanos o luteranos, ellos sí Sí, tienen un poco sí, más de cierto. apreciación por todo esto, aunque depende, ¿no? Dicen que hay anglicanos que son anglo-católicos y hay otros anglicanos que son los que les llaman ellos anglo-evangélicos, que son más, Sí, que son más como tipo no denominacional, pero dentro de la misma iglesia anglicana. Pero bueno, no nos queremos desviar del tema, pero pero sí, sí, uno como bautista, sí, o sea, muchas cosas nos parecían un poco extrañas, ¿no? Pero la verdad, cuando sí. uno las entiende, sobre todo cuando ves que a través de los siglos, a través de la historia, así es como se ha vivido la fe. Sí, sí es cierto, porque yo pienso que eso de no entender las reliquias es por nuestra cultura hoy en día. Porque todas las culturas en todo el mundo, en todos los tiempos, desde hace como, no sé, 100 años, un poco más o menos, no sé, Ujú, pues usaban eso de reliquias, si eran católicos o no, es parte de nuestro ser hermano, ujú, sí, humano, sí. y Entonces, es bonito porque en otras palabras, ah, tú puedes recibir la fe no solo con la mente, sino con tu cuerpo. y pues yo soy una persona muy visual, me gusta mucho ver dibujos y tocar cosas, así soy yo. Ujú, Y yo pienso que es una de las razones que ser católica me ha ayudado mucho a mí ujú, crecer en mi fe, porque ahora no todo está en la mente, que para mí era pues más difícil. Pero sí. ahora puedo tocar cosas y puedo sumergir mi cuerpo más en mi fe. Y es muy bonito. Así es. Tiene que ser integral. Tiene que ser. No es lo uno o lo otro. Son las dos cosas. Es lo mental, lo espiritual, pero también lo que puede ser palpado con los Ujú. sentidos externos, ¿no? Que la vista, el tacto,
el Sí. olfato, todo, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Liz nos mandó esta pregunta. Dice Mateo 5:25 y Primera de Pedro 3:19. Ella pregunta si estos dos pasajes están hablando de lo mismo, o pregunta a qué se refiere. Mateo 5:25 y el otro pasaje en Primera de Pedro 3:19. Bueno, yo tengo aquí una Biblia, lo voy a leer. Mateo 5:25. Lo voy a leer y vamos a ver qué encontramos aquí en este pasaje. Mateo 5:25 nos dice lo siguiente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Bueno, si uno ve el contexto, obviamente el Señor está enseñando sobre la salvación, sobre la vida eterna, y está hablando sobre cómo uno necesita ponerse a cuentas. Pero es interesante porque quizás lo típico es escuchar, oyes, Sharon, ponte a cuentas con Dios, que vas a morir. Un día vas a morir y vas a dar cuentas a Dios. Eso es lo típico, ¿no? Escuchar ese tipo de advertencia. Pero aquí la advertencia que el Señor nos está dando es distinta. Porque el Señor dice, obviamente está utilizando una analogía. ¿Cuál es la analogía? La analogía es que aquí en el planeta Tierra, si te portas mal o si tú me debes dinero y no me lo quieres pagar, yo te voy a demandar. Y tú vas a comparecer, vas a ir ante un juez. Si ese juez te encuentra culpable de que sí me debes y no me quisiste pagar, ese juez te va a entregar al alguacil, a la policía. ¿Y a dónde vas a ir? A la ¿Vas a ir a cárcel. la cárcel eternamente? No. No, por un tiempo. Ujú, Y después vas a salir hasta que hayas pagado, por ujú. decirlo así, ¿no? Es interesante que el Señor Jesucristo está utilizando esta analogía para hablar de las cosas eternas. Ahora, si tú preguntas, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, los padres de la iglesia que comentaron sobre este pasaje, siempre ellos hicieron mención de que ese pasaje era una alusión, era una alusión a el purgatorio. Mm, Siempre lo vieron como una alusión al purgatorio. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que en el purgatorio es algo temporal, es algo provisional. No vas a estar en el purgatorio para siempre, pero en el purgatorio es donde vas a pagar, donde vas a ser purificado. De hecho, en muchos países a las cárceles, ¿cómo les llaman? Pero, ujú, Penitenciarías, ujú. porque en las cárceles es donde se supone que tienes que estar ahí, tienes que ser un penitente, tienes que arrepentirte. Se supone que el encierro, el estar encerrado y estar privado de la libertad, te tiene que convertir, tiene que hacer de ti un penitente. Ujú. Tienes que purgar, tienes que purificar. Y muchos sí, muchos no, ¿verdad? Muchos salen de la cárcel y más tardan en salir que en volver, pero muchos no. Muchos escarmientan, muchos sí purgan esa maldad, ese pecado o esas Sí. impurezas. Entonces solamente la analogía todavía sigue, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces, este pasaje siempre se ha visto como una alusión a algo que sucede después de esta vida, porque dice, ponte de acuerdo con tu hermano, entre tanto estás en el camino, Ujú, mientras estás vivo, porque ujú. vas a morir, ¿verdad? Bueno, entonces no puede ser el infierno, porque del infierno no se sale. Sí. Y tampoco puede ser el cielo, porque en el cielo no vas a pagar nada. Entonces, si no es el infierno y no es el cielo, entonces, ¿cuál es esa cárcel de la cual sí vas a poder salir? Ujú. Obviamente no puedes decir que solamente se refiere a la cárcel de aquí en la tierra, porque Jesús está aplicando esto para hablar de las cosas que tienen que ver con el alma. Entonces, el otro pasaje, que es primera de Pedro, me pregunta la hermana si se está hablando de lo mismo o qué, o bueno, en primera de Pedro
3:19, y igualmente, ¿no? Lo voy a leer para todos ustedes. Primera de Pedro 3:19 encontramos lo siguiente. Se nos dice, bueno, leo desde el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Se fijan? En los días de Noé, ahí estaba la paciencia de Dios. Para los que quieren decir que Dios en el Antiguo Testamento era intolerante y castigador y era un Dios malo. No, al contrario, se nos dice que en los tiempos del Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé, ahí Dios estaba pacientemente y pacientemente tolerando el pecado. Pero bueno, o sea, siendo paciente con los hombres. Y entonces aquí se nos pregunta si es lo mismo. Bueno, también aquí la hermana lo relacionó con lo que dice el credo. Tanto el credo de los apóstoles como el credo de Nicea. Hay una parte donde se dice que Jesús descendió a los infiernos. Entonces, bueno, son como dos preguntas que me está haciendo la hermana, ¿no? Ella quiere saber si lo que dice en Mateo, el pasaje que acabo de leer, es exactamente lo mismo que dice acá en Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 3. Bueno, tenemos que ver, no es exactamente lo mismo, pero acá en Primera de Pedro vemos algo que también le debe ayudar a aquellos que no pueden entender la existencia de un estado intermedio entre la muerte y el cielo. No sé, es que al protestante no le cabe eso en la mente. No entiendo. ¿Cómo se te ocurre creer que hay un estado intermedio entre la muerte y el cielo? Bueno, acá en Primera de Pedro se nos habla precisamente de un estado intermedio. Ese estado intermedio, en el caso de los justos, los que morían en amistad, o sea, morían en la gracia de Dios, se llama el seno de Abraham. ¿Habéis escuchado? Sí, ¿Verdad? En inglés, ¿cómo le llaman? The Abraham's bosom. Ok, ahí está. El seno de Abraham. Eso era un estado intermedio, porque los justos, con ciertas excepciones, los justos todavía no habían entrado al cielo. Pero eran salvos, estaban en amistad, estaban en gracia de Dios, pero estaban en el seno de Abraham. Pero los teólogos y la tradición siempre han visto, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de la morada de los muertos. La morada de los muertos, algunas veces se le llamaba Hades, ¿verdad? O en hebreo. Hades es griego y en hebreo es Sheol, el Seol, ¿ok? Pero esta morada de los muertos podía ser una referencia al lugar donde iban los buenos, o también podía ser una referencia al lugar donde iban los malos. Por eso, tradicionalmente, se ha creído que que el lugar de los muertos estaba dividido en dos. Había una especie de dos compartimentos. Uno, donde iban los buenos, que es el que se llama el seno de Abraham. Y el otro compartimento era donde iban los malos, los que morían en pecado. ¿Ok? Entonces, la hermana me pregunta que a qué se refiere aquí, ¿no? Esto que leí que está en el credo, ¿no? Que Cristo descendió a los infiernos. Bueno, aquí lo que la iglesia nos enseña es que cuando Cristo descendió, es porque Él abre las puertas de los cielos. Y los que estaban en el compartimento de los buenos, en el seno de Abraham, ellos entonces fueron introducidos, las puertas del cielo fueron abiertas y las almas de estos justos fueron perfeccionadas. ¿Ok? Pero también dice el pasaje de Primera de Pedro que le predicó a los espíritus de los encarcelados y dice que son aquellos que en el tiempo de Noé, o sea, perecieron, ¿verdad? Entonces, porque muchos debaten. Dice, ¿a qué se referirá aquí Primera de Pedro capítulo 3 cuando dice que Jesús descendió? Y el credo también dice que Jesús descendió a los infiernos. ¿Se refiere que fue con los buenos, fue con los malos? ¿O quiénes son esas personas? La respuesta es, cuando Jesús desciende, Jesús va a esta casa con dos compartimentos. A unos les abre la puerta del cielo, pero a los otros se presenta como un Cristo resucitado para testimonio. Y simplemente es una confirmación de su condenación. Entonces, no es lo uno o lo otro. Ahí estaban los dos.
en esta gran casa, en esta gran mansión, por decirlo así, con 2 compartimentos, con el seno de Abraham y con el lugar donde van los que se perdían. El Señor va y a unos les da entrada al cielo y los otros Él se presenta como un testimonio viviente del Evangelio, de la verdad divina. ¿Okay? Yo quería leer un comentario que Ujú. se me hace que es de un hermano no católico. Se llama Feliciano del Valle. Dice, no hay purgatorio en la vida que voy a pagar. Ya Cristo pagó nuestros pecados. Y dice que el primer versículo que leíste habla de ofender al hermano. Quería leerlo nada más porque sé que esa es una objeción muy común. Que Cristo ya pagó todo, entonces... Sí, sí. En cuanto a lo que dice, que el pasaje solo habla de ofender al hermano, eso se llama una exegesis a medias. Porque sí, los pecados los cometemos aquí. Por ejemplo, una forma de pecar es ofendiendo al hermano. Pero eso no es todo lo que dice el pasaje. El pasaje no solamente dice, mira, pórtate bien con tus hermanos. No, el pasaje dice, ponte de acuerdo con tu hermano entre tanto que estás en el camino. No sea que tu hermano te lleve ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. O sea, Jesús pudo haber dicho, mira, no ofendas a tu hermano, perdónalo o pídele perdón, pero no es todo lo que Jesús dice. Ahora, si tú quieres borrar la mitad de lo que Jesús enseñó y nada más quedarte con la parte de no ofendas a tu hermano, pues esa es tu decisión personal. Pero número 1, no tenemos derecho a hacer tal cosa. Número 2, nos estamos privando de la verdad completa. Así a grandes rasgos. Ahora, en cuanto a lo primero que dijo, de que no hay purgatorio, número 1, la palabra purgatorio es una palabra latina, purgatorium, y purgatorium o purgatorio significa simple y sencillamente purificación. Ahora, ¿no hay purificación en la Biblia? Sí hay purificación en la Biblia. El Antiguo Testamento, por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué hay algunos escritores de la iglesia que han hablado del purgatorio haciendo referencia a fuego o las llamas? Porque la Biblia utiliza este lenguaje para hablar de la purificación que Dios trae a los hombres. Hay un pasaje si no me equivoco, es no recuerdo si es Zacarías o Sofonías, no lo tengo aquí conmigo, pero donde dice que 2/3 partes, 2/3 perdón, de los hombres se van a perder. Y dice el Señor que a la otra tercera parte Él la va a purificar. Y dice, yo a la tercera parte que voy a salvar, la haré pasar por fuego. Entonces tú puedes preguntar, ¿a qué se refiere con que va a purificar a esa tercera parte haciéndolos pasar por fuego? El fuego en la Biblia representa purificación. Y hay muchos pasajes en los profetas donde se utiliza el fuego para hablar de la purificación de Dios. Ahora, la iglesia siempre ha enseñado que si hay una purificación, se llama post-mortem. Post-mortem, purificación post-mortem, o sea, después de la muerte y antes de entrar al cielo. Los protestantes, aunque no lo ponen en sus libros de teología sistemática, ellos sí creen en una purificación después de la muerte y antes de entrar al cielo. Ellos enseñan que cuando una persona muere, en ese momento, de manera instantánea, dicen ellos, es purificada instantáneamente, así como decimos así, ¿no? Rápido. Y la iglesia lo que ha enseñado es que también cuando una persona muere es purificada, pero la iglesia enseña que esta purificación, dependiendo de la persona, puede tomar tiempo. Entonces los protestantes en la realidad sí creen en la necesidad de que el cristiano sea purificado después de morir para poder entrar al cielo. Una vez yo estaba hablando con unos pastores, eran 7 pastores, algunos eran bautistas y unos pentecostales, y ellos me preguntaron, porque les di mi testimonio de cómo yo me hice católico, y ellos me preguntaron, ¿y tú crees ahora en el purgatorio? Y yo les dije, sí, yo sí creo en el purgatorio. Número 1, porque la iglesia lo enseña y siempre lo ha enseñado. Número 2, le dije, la Biblia muestra el purgatorio. Y número 3,
ustedes también creen en el purgatorio, al menos en una forma de purgatorio. Y se me quedaron viendo como diciendo, ¿y este loco de qué habla, no? Y yo les dije, sí, le dije, ¿ustedes creen que cuando un cristiano fallece no se va directo al cielo con todas sus impurezas? ¿Ustedes creen que cuando un cristiano fallece, su alma tiene que ser purificada? Porque un cristiano no puede entrar directo al cielo con esas impurezas con las cuales fallece. Ya se quedaron así pensando como que... De hecho, uno me dijo, nunca lo había visto de esa manera. Entonces, número uno, la iglesia siempre lo ha enseñado. Y Cristo dejó la iglesia para enseñarnos. Efesios 4:11. Hay que leerlo. No sé si hay otro comentario por ahí. Mónica Martínez, nada más, ella escribió el verso 1 de Corintios 3:13, que dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y de hecho no recuerdo si es el versículo que le sigue o el anterior, porque algunos dicen, no, ahí no tiene nada que ver con la salvación, pero es curioso porque no recuerdo si es el que sigue o el anterior. Dice, habla de que te salvarás, dice, o sea, da a entender de que te vas a salvar, como decimos en algunos países, te vas a salvar de panzazo, o sea, apenas vas a alcanzar a salvarte. Y dice, así como por fuego. Habla de la salvación y dice, algunos se salvarán así como por fuego. En otras palabras, ahí está hablando de una prueba de fuego, que recuerden que en la Biblia la prueba de fuego se refiere a la purificación que Dios efectúa en las almas de las personas. El fuego es purificación en la Biblia, no sé en la mente de otras personas, pero en la Biblia el fuego es la purificación. También el fuego puede representar el castigo, por eso también se hace alusión a las llamas cuando se habla del infierno. No sé si dice por ahí. Y dice en el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjate como dice, si bien, dice, ciertamente será salvo, pero como dice, así como por fuego. Eso es lo que la iglesia enseña. Lo curioso es esto, que el clásico protestante lo va a rechazar. Pero si tú les preguntas, ok, ya me dijiste que tú rechazas lo que la iglesia dice sobre este pasaje. Pero si tú les preguntas, entonces tú dame tu explicación. ¿Qué significa que te vas a salvar así como por fuego? No tienen una explicación. Sí. Lo que hacen se brincan ese pasaje. Pero bueno. Y antes de seguir, nada más quería dar las gracias a José de Jesús Suárez y a Joaquín por su donativo. Y también José de Jesús tenía una pregunta que dice, me han recomendado la Biblia de Nácar Colunga. ¿Tú qué opinas de esa versión? La verdad, no la he leído, pero yo también he escuchado muchas buenas, incluso hasta protestantes. Fíjense, hermanos, muchas veces somos buenos para tirarles, ¿no? Pero hay muchos protestantes que sí tienen apreciación por muchas cosas en la iglesia, pero bueno. Incluso he escuchado aún de protestantes, obviamente la gente que le gusta estudiar y le gusta leer, realmente tienen un amor por la verdad, que los hay muchos. Si me estás escuchando, yo amo a todos, a católicos, a todos los seres humanos, ¿no? Pero muchas veces se piensa que el católico tiene un odio, qué sé yo, por los protestantes. No debería ser así. Si alguien tiene un odio, que se arrepienta, ¿no? No debe ser así. Pero bueno, yo he escuchado tanto de católicos como de protestantes cosas muy positivas sobre esa traducción. De hecho, en mi colección esa me hace falta. Y la que recomiendan es la original. Es la de 1944, que está fuera de impresión y es casi imposible encontrarla. De hecho, los cazadores de Biblias, esa es la que siempre están buscando. La Biblia Nácar Colunga de 1944. Biblia Nácar Colunga de 1944. He escuchado que es muy, muy buena traducción. Bueno. Y también quería dar las gracias a Maribel y a Mercedes también por sus donativos. Gracias a todos los hermanos que mencionaste. Muchas gracias por sus donativos, por su apoyo. Y a todos en general, gracias hermanos por estar aquí con nosotros. Y también hay alguien en el chat que realmente quiere que contestes una pregunta, que se llama Jorge García, que dice, por favor, ¿me pueden explicar por qué el día de descanso es el domingo y no el sábado?
Sí, el Señor Jesucristo resucita el día después del sábado, que es el primer día de la semana, que es el domingo. Ahora, esto es importante porque, bueno, número uno, está en la Sagrada Escritura, ¿no? Pero también nosotros debemos recordar que el Señor Jesucristo inaugura la nueva creación. El Señor Jesucristo inaugura la nueva creación. Ahora, la Biblia en el libro del Génesis capítulo 1 nos dice que Dios reposó, o sea, no significa que estaba cansado Dios, significa que paró, ¿verdad? Cesó, Dios paró. Dios reposó de toda su obra creativa, de todo su obra maestra que hizo, el séptimo día, que es el sábado, ¿ok? Dando a entender que si vas al siguiente ciclo, cuando Él comienza su creación, es el día después del sábado, después del sábado, que es el domingo, ¿ok? Ahora, el Señor Jesucristo es el que trae la nueva creación. Entonces, la primera creación en el Génesis comienza en el primer día, mientras que la nueva creación, ahora, en tiempos de la nueva alianza, tiene su inicio también el primer día. Jesús es el nuevo Adán. Jesús es el que inaugura la nueva creación. Tienes una nueva creación, tienes un nuevo Adán, pero también tienes una nueva Eva. Que cuando yo era protestante yo solamente veía la nueva creación, veía hasta el jardín del Edén, porque los profetas para hablar de la relación con Dios hablan del jardín del Edén, hablan del huerto, el huerto del Edén, Isaías y otros. Pero bueno, yo veía la creación, yo veía el jardín del Edén y yo veía a Adán. Pero yo como era protestante, nunca me habían enseñado que también había una nueva Eva. Obviamente ahora entiendo que desde Génesis 3, verso 15, se habla ahí de una nueva Eva y un nuevo Adán. Pero claro, como buen protestante que yo era, pues no lo veía, porque nosotros no hablábamos casi de María. Tenemos un nuevo Adán y una nueva Eva, que es la Virgen María, los dos sin pecado. Al principio Adán y Eva eran sin pecado. Y ahora en la nueva creación también tienes al nuevo Adán sin pecado, también tienes a la nueva Eva sin pecado, no por sí misma, sino fue un regalo divino de la gracia de Dios, es la obra maestra de Dios. Pero bueno, ¿por qué en domingo? Porque el domingo es el día en que se inaugura la nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando en la Biblia se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, no solo se habla del futuro lejano, cuando un día estemos ya con Dios para siempre, sino interesantemente se habla, es un concepto teológico, cielos nuevos y tierra nueva es una referencia a lo que ya comenzó ahora con Jesús, la nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. De hecho, en el griego no dice nueva criatura, dice nueva creación. Es una nueva creación. La nueva creación ha venido. ¿Y cuándo ocurre la nueva creación? Cuando Jesús resucita, en el primer día. ¿Y cuál es el primer día? Domingo. El día domingo. Que muchos se confunden, porque después, no recuerdo cuál emperador fue, no recuerdo si fue Constantino o Teodosio, uno de estos emperadores. Él sí hizo un decreto donde dijo que el domingo ya no se iba a trabajar, pero muchos lo interpretan como que, muchos lo ven así como que, lo ven así como algo malo. Es algo bueno. A mí me encantaría que el presidente diga, ¿saben qué? El domingo ya no se va a trabajar porque ese día es el día que los cristianos van a adorar a Dios. Pero bueno, se confunden, dicen, mira, fulanito emperador, él dio un decreto y él fue donde, pero también te lo tuercen, porque ellos dicen, él fue el que quitó el sábado y él puso el domingo, y eso no es cierto. Los cristianos ya se reunían en el primer día, como dice el libro de los Hechos. Los cristianos ya adoraban en el primer día. Entonces, ¿qué fue lo que cambió con el decreto del emperador? Que lo hizo de manera oficial para que los cristianos, que estaban creciendo de una manera exagerada, adoraran a Dios en el día
que ya adoraban porque muchos tenían que trabajar. En otras palabras, muchos tenían que estar trabajando porque sus patrones los ponían a trabajar. Y con este decreto del emperador se prohibía que los patrones los estuvieran trabajando, sino que fuera un día dedicado a Dios, dedicado a adorar a Dios. Pero bueno. Aquí hay una pregunta relacionada de Marco Paz que dice, algunos opinan que el día sábado en la tarde se puede ir a la misa y eso me dispensa de asistir el domingo sin cometer pecado. Por favor, ¿qué es lo correcto? Sí, recuerden que, hablando de los días de la creación, en la Biblia y aún también siempre se ha entendido en la tradición teológica de la iglesia, en la Biblia, en el contexto judío, y de hecho en la Biblia, ¿no? El día comienza el sábado. Por eso si ves en el relato del Génesis, cuando se dice que se habla del primer día, dice y fue la tarde, si no me equivoco, dice y fue la tarde. ¿Sabes qué? No quiero equivocarme, quiero usar el lenguaje exacto, lo voy a leer. En otras palabras, el día no comenzaba a las 6 de la mañana, como ahora muchas veces pensamos, sino que el día comenzaba en la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Lo voy a leer aquí en el verso, estoy en Génesis capítulo 1 y estoy en el verso 5. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Tú dirás, pero ¿por qué dice tarde y mañana? Porque nosotros es al revés, lo vemos como día y noche, ¿no? Porque así es el día judío, si mi memoria no me falla, comienza a las 6 de la tarde. Ahora, no estoy diciendo que ahora nosotros lo practicamos idéntico, porque muchas misas que son en sábado son celebradas algunas a las 4, a las 5 de la tarde, unas a las 6. Esto tiene una cierta flexibilidad. Pero esto se justifica no para faltar el domingo a la iglesia. Esto se justifica cuando está afuera de las posibilidades de la persona de ir a adorar a Dios el día domingo. Sí. Cuando ese es el caso, que está fuera de tus posibilidades, que no hay nada que puedas hacer, entonces la iglesia, como buena madre y como buena maestra que es, provee de la misa el sábado por la tarde, ¿no? Sí, es la vigilia. Y si te das cuenta, cuando vas a esa misa, que es una vigilia, se leen las mismas escrituras. Entonces, es como la misma misa, pero sí, en la noche anterior. También, por ejemplo, no solo por razones de trabajo, sino hay personas que van a ir a un viaje, a ir a un viaje largo, van a ir en la carretera y lo que hacen es que antes de irse a este viaje, pues van a misa, ¿no? El sábado por la tarde. Eso es cuando les toca estar en este viaje, ¿no? Entonces, como decíamos, está la forma normal, la forma ordinaria, pero también hay la forma extraordinaria, ¿no? Y una cosita más, que Hans Castro dice que San Justino Mártir habla de que los cristianos se reunían el domingo. Entonces él fue de los primeros cristianos. San Justino Mártir, que es del siglo II. Y en el libro de los Hechos también, siempre cuando es interesante, algunos dicen que eso no prueba nada, pero a mí se me hace mucha coincidencia, mucha casualidad, por así decirlo, que cada vez que el libro de los Hechos nos habla de los cristianos reunidos, menciona que es el primer día de la semana. Y no nomás se dice el primer día de la semana así como diciendo, por cierto, era domingo. No lo dice así como que, dicho sea de paso, era un domingo. No, era por razones teológicas. Obviamente se está enseñando ahí el primer día de la semana. Esta idea de los que quieren decir que Constantino fue el que cambió el día, viene de los adventistas. Viene de los adventistas, que son semejantes a los judaizantes. Obviamente no se circuncidan, pero tienen una forma de ver la vida semejante. Ok, continúo. Tengo aquí, me pregunta Hans,
Porque no quiero dejar afuera la pregunta de... Bueno, Hans ha preguntado mucho, ¿no? Pero Hans pregunta... Estoy bromeando, ¿no? Hans dice, ¿la revelación es algo puntual o es un proceso? Bueno, no sé exactamente, o sea, no sé, porque mire, en cierto sentido es un proceso porque la revelación fue gradual. Dios no nos dio toda la revelación así como de tajo, así de una vez y para siempre. La revelación de Dios ha sido gradual. Ha sido un proceso, ¿no? Me imagino que a lo que Hans se refiere es a que una vez que se terminó de dar la revelación, llámese Sagrada Escritura, llámese Sagrada Tradición, esa revelación que ya nos fue dada, que ya está completa, esa revelación es lo que es o esta revelación evoluciona. Si esa es la pregunta que me hace Hans, la respuesta es no. Y aquí presten atención, no se vayan a confundir. La revelación no evoluciona, porque evolución implica Cambio. Así es. Lo que sí tiene un desarrollo es el entendimiento o las aplicaciones que nosotros vamos desarrollando de la revelación, que ya es completa, ya es definitiva y es puntual, para usar la palabra de Hans. O sea, ya es lo que es. Ya no hay nuevas, en el sentido estricto, no hay nuevas revelaciones, no hay más revelación en el sentido estricto, hablando de Sagrada Tradición y Sagrada Escritura. No es así como que le vamos aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. ¿Ok? Entonces, la revelación no evoluciona. De hecho, eso es algo que la iglesia ha reprobado, aunque hay algunos teólogos que de repente, para justificar sus teorías, te quieren hablar de, si los escuchas o lees lo que escriben, hablan como si la revelación divina evolucionara, como que si cambiara. Eso es un error teológico. Entonces, no evoluciona, pero sí hay un desarrollo de nuestra comprensión y las maneras que aplicamos la revelación que ya fue dada una vez y para siempre, ¿no? Por así decirlo. Y también quería decir a Claudia Hernández, también gracias por el donativo. Gracias, hermana Claudia, y a todos los que han dado sus donativos y a todos ustedes, hermanos, muchas gracias por apoyar este apostolado. Y esta va a ser la última pregunta de las que tengo preparadas. Tal vez puedo ir después a los comentarios para no hacerlo demasiado largo. Tengo a Luis Rodríguez. Por cierto, todas estas preguntas que estoy leyendo son las que ustedes me mandan. Dicho sea de paso, nuestro apostolado no es solo hacer videos, sino que tenemos, como saben, el sitio web donde estamos nosotros ayudando tanto a hermanos católicos como a aquellos que están explorando la fe católica. Y parte de los correos que nos han enviado son estas preguntas que estoy contestando. Luis Rodríguez pregunta, aparte de la lista de San Atanasio, o sea, se refiere al canon, el canon de la Biblia, la lista de los libros sagrados. Aparte de la lista de San Atanasio en el 367, ¿hay otro padre de la iglesia o algún otro canon que sea anterior a San Atanasio en el 367 o la declaración del Papa San Dámaso I en el 382? O sea, cuando él confirmó en el Concilio de Roma en el 382 el canon, la lista de libros sagrados que deben pertenecer a la Biblia, que son, como bien sabemos, son 73 y no 66, como algunos proponen. Ok, pregunta, ¿hay otras listas anteriores a San Atanasio en el año 367? La respuesta es sí. Sí tenemos, por ejemplo, San Irineo, alrededor del año 180. San Irineo, en el 180, él ya menciona así de manera específica lo que se conoce como la tetramorfa. Tetra de 4, ¿no? Los que les gusta el fútbol, tetracampeón significa 4 veces campeón. La tetramorfa se refiere a los 4 evangelios, ¿ok? O el evangelio en 4 formas, ¿ok? Porque recuerden que evangelio es uno, es un solo evangelio, pero tenemos 4 narrativas, 4 relatos, ¿ok? Entonces, ya San Irineo nos habla de los 4 evangelios en el 180. Eso es en cuanto a los evangelios, ¿ok? Pero Orígenes, alrededor del año 200, a principios de los 200, Orígenes
Orígenes en sus homilías sobre el libro de Josué, repito, Orígenes a principios de los 200, en sus homilías, sus enseñanzas, sus prédicas sobre el libro de Josué, él menciona todos los libros del Nuevo Testamento. En otras palabras, específicamente Orígenes hace alusión a los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Esto es a principios de los años 200. Eso es en cuanto al Nuevo Testamento. También hay un fragmento que se conoce como el fragmento muratori o muratorio. El fragmento muratorio que tradicionalmente se le ha atribuido a un papa, el Papa Pío I. Esto es del año 170. Tradicionalmente esa es la fecha, 170. Esto es el siglo II. En el año 170 se cree que viene este fragmento. Ahora noten que es un fragmento, es decir, no tenemos el códice o no tenemos los escritos completos, es un fragmento. Pero en este fragmento se alcanzan a apreciar así de manera clara al menos 23 libros de lo que hoy es nuestro Nuevo Testamento. Ahora recuerden, es un fragmento, no es el documento completo. Por eso se le conoce como el fragmento muratorio o muratori, que viene del año 170 y se le atribuye al Papa Pío I, obispo de Roma. Pero sí se aprecian en este fragmento muratorio al menos 23 libros de los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, esto no quiere decir que no había otras listas, pero recuerden que esto es de lo que ha sobrevivido. Estos documentos son los documentos que han sobrevivido, pero no significa, algunos piensan que porque no sobrevivieron otros documentos que muestren todos los libros, los 73 libros así con todas sus letras, algunos creen que eso significa que no había, que nadie tenía una lista o que nadie tenía ni idea, y eso no es así, hermanos. Eso es basándonos en los documentos, ¿ok? Pero es interesante que aquí el hermano que me preguntó menciona el Concilio de Roma en el 382 y ese es el canon católico. Algunos quieren decir que no, que los católicos dieron su canon hasta el Concilio de Trento. Eso no es así, porque el Papa Dámaso I en el Concilio de Roma, él ratificó el canon. Ahora, ¿por qué digo ratificó? Porque ya se había dado la lista anteriormente, pero él le dio su sello, su confirmación. Él dio su confirmación a todos los libros que tenemos en la Biblia católica, a los 73 libros en el 382. Ahora, no significa que ahí se inventó la Biblia ya existía. Recuerden que todos los libros del Nuevo Testamento vienen de los apóstoles en el siglo I, pero no se había tomado una decisión. Había controversias, había quienes estaban rechazando el libro del Apocalipsis, había quienes rechazaban la segunda carta de Pedro, había quienes rechazaban la carta a los Hebreos, había quienes rechazaban la tercera carta de Juan, había quienes también ponían en duda la carta de Santiago. Entonces, para ponerle fin a toda controversia, se hizo necesario dar una decisión definitiva para ser aceptada por todos los cristianos. Entonces, esa idea de que la Biblia católica solo se confirmó hasta el Concilio de Trento no puede estar más lejos de la realidad, porque ya en el 382 tenemos una confirmación. Ahora, hay un argumento que usan algunos protestantes y dicen, no, pero ese Concilio de Roma en el 382 no cuenta, porque no fue un concilio ecuménico. La respuesta es que no es así como funciona, porque para que algo sea válido para toda la cristiandad, no tiene que ser forzosamente un concilio ecuménico. Simple y sencillamente, si un papa da la confirmación o la aprobación a lo que un concilio regional o un sínodo regional da, si el papa lo aprueba, eso es para ser obedecido por todos los cristianos. No es necesario esperar a un concilio ecuménico para decir, ok, entonces sí lo vamos a aceptar. No, si el Papa lo aprueba y el Papa lo dictamina, eso es suficiente. También
Otra forma de demostrarles a los que quieren decir que el canon católico solo se dio hasta el Concilio de Trento es preguntarles, ¿tú sabes lo que sucedió en el Concilio de Florencia? ¿Tú sabes cuáles fueron una de las cosas que se confirmaron en el Concilio de Florencia? Y una de las cosas que se confirmaron en el Concilio de Florencia fue el canon que tenemos en la Biblia católica. Y eso sucedió casi 100 años antes del Concilio de Trento. Entonces, alrededor de 100 años antes del Concilio de Trento hubo otro concilio, el Concilio de Florencia, y ahí también se confirmó el mismo canon católico. Entonces, bueno, esa es la respuesta para Luis Rodríguez. No sé si hay algún comentario por ahí en el chat. No estoy viendo sobre la pregunta. Ok. Bueno, pues ya tenemos aquí, ¿verdad? Ya se está alargando. No quiero alargar demasiado el video porque si no ya nadie lo va a querer ver. Hermanos, pues les animamos a que le den like a este video. Dejen sus comentarios. Les mando saludos a todos, a los que estoy viendo en el chat. Juliana Holguín, hermana, Dios te bendiga. Jorge García, Dios te bendiga. René Moreno, Dios te bendiga. Miguel Soto, Dios te bendiga. Tenemos aquí a Kevin Armas, Dios te bendiga. Raúl Samuel, Dios te bendiga. El Carnalito, Dios te bendiga. Ezequiel, Dios te bendiga, hermano. Hans, Dios te bendiga. Mónica Martínez, Dios te bendiga. Ansiado, Dios te bendiga. Kiave 71, Dios te bendiga. Blanca Gómez, Dios te bendiga. Y todos ustedes, hermanos, todos ustedes, les mando un fuerte abrazo. Y que no olviden dar like, y si no se han suscrito al canal, que se suscriben al canal. Así es, si no se han suscrito al canal, los vamos a regañar, hermanos. Recuerden que el derecho canónico establece que... no, estoy bromeando. Les animo a suscribirse al canal, dejen sus comentarios también. Es muy importante que nos dejen sus comentarios, denle like al canal y pues... Me queda darles las gracias, hermanos. Les doy un aplauso. Son unos excelentes estudiantes. Gracias por ser tan buenos estudiantes y gracias por acompañarnos, hermanos. Dicen que el que mucho se despide es porque tiene muy pocas ganas de irse, ¿verdad? Pero como siempre, hermanos, que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre. ¡Que viva Cristo Rey! Amén. ¡Viva Cristo Rey!